Nos piden determinar qué criterios de congruencia cumplen las siguientes figuras. Por lo tanto, bueno, los criterios de congruencia son los siguientes. Sabemos que es lado, lado, lado. Ese es el primer criterio de congruencia. El segundo criterio de congruencia es que sea lado, ángulo, lado. Y el tercer criterio de congruencia es de que sea ángulo, lado, ángulo. Esos son los tres criterios de congruencia que tienen prácticamente nuestros triángulos y que deben de cumplir. Sin embargo, bueno, el único criterio que cumple los tres es cuando tenemos triángulos que son exactamente iguales. Es decir, tanto a lados como ángulos van a cumplir los tres criterios de congruencia. Pero en este caso, en esta figura, me marca que prácticamente esta rayita me indica que son lados iguales, únicamente este ladito que tenemos aquí y que está marcado con una rayita. Los demás, en teoría, como no tengo ninguna nomenclatura, significa que prácticamente serían lados totalmente diferentes. Viendo esto, en automático, como vemos y observamos en la figura, prácticamente nada más tenemos un lado. Por consiguiente, en automático sé que lado, 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 obviamente no va a cumplir. ¿Por qué? Porque nada más tengo un lado igual. Sabemos que este criterio no lo va a cumplir. Ahora bien, tengo dos criterios para saber si efectivamente cumplen o no. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues como consejo, primero que tengo que hacer es como que complementar mis ángulos de mi triángulo para saber qué ángulos prácticamente serían iguales. Para ello, lo primero que tengo que observar es que en este lado que tengo aquí, el opuesto de este lado mediría el ángulo de ¿cuánto? De 35. Por lo tanto, si este lado es idéntico que este lado, significa que el contrario de este lado, que tendría que ser este, en teoría, este tendría que valer ¿cuánto? 35 grados. Es decir, que este angulito, en teoría, si lo observamos bien, si este lado es idéntico que este lado, significa que al contrario de este lado, este angulito tendría que medir 35 grados. Por lo tanto, si este angulito vale 35 grados, obviamente en el lado de este, obviamente tendría que medir ¿cuánto? 65. Es decir, que ya sea este o este, a final de cuentas, debería de medir ¿cuánto? 65 grados. Por lo tanto, si este vale 35, voy a complementar este triangulito. Esta parte de aquí tendría que medir los 65 de mi figura anterior. Y esto estoy complementando que efectivamente en un lado, ¿sí? Tengo un angulito de 65 grados de la otra figura. Y como sabemos, la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo son 180. Por lo tanto, sé que si tengo 65 más 35, esto me darían 60 más 30, serían 90, más 10 serían 100. Es decir, que yo tengo 100 grados en estos dos. Pero como deben medir 180, por lo tanto serían 180 menos 100. Esto es igual a 80 grados. Por lo tanto, estos 80 grados son el ángulo que me hace falta en esta parte de aquí. Es decir, que este tendría que valer 80 grados y por lo tanto este ladito también tendría que medir 80 grados. Una vez que ya determinamos todos los ángulos de nuestros triángulos y que lo fuimos obviamente haciéndolos congruentes, ahora sí voy a revisar los siguientes criterios. Este sabemos que no lo cumple porque en automático nada más tengo un lado. Como tengo nada más un lado, obviamente pues no cumpliría lado, lado, lado. Pero tengo dudas con respecto al 2 y el 3. Y es algo un poquito lógico. ¿Cuántos lados deben ser iguales?
2. En este caso, ¿cuántos lados iguales podríamos tener? Pues nada más uno. Por lo tanto, este no cumpliría. ¿Por qué? Fíjense. Si este es un lado, es lado, ángulo, lado. ¿Qué tendría que ser este? Lado, ángulo, lado. Sería el mismo. Este sería lado, ángulo, lado. ¿Qué tendría que ser este? Lado, ángulo, lado. Pero aquí no me marca nada. Significa que estos lados, como no tengo ninguna marca, significa que no son iguales. Por lo tanto, como nada más tengo un lado igual, por lo tanto en automático sé que este tampoco cumpliría porque nada más tengo un lado igual. Por lo tanto, este criterio no lo va a cumplir. Y no lo cumple porque aquí no tengo, si este fuera una marquita y este fuera una marquita, créanlo que entonces por lo tanto sí lo podría considerar como lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Pero en este caso, como no tengo las marcas, por lo tanto no cumpliría, porque nada más tengo un solo lado igual. Y por último, obviamente, este sí lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque me dice que debe ser dos ángulos iguales y un lado igual. Si nos damos cuenta, sí cumple que tenemos en ambos triángulos, obviamente un lado que sí coincide. Ahí vamos bien. Pero si nos damos cuenta, miren, aquí dice ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Por lo tanto, sí cumpliría. Ya no cumpliría aquí, aquí sí cumpliríamos que son dos ángulos iguales, ¿verdad? 35, 65. Pero como no tengo ninguna marca, por lo tanto no puedo cumplir ángulo, lado, ángulo. Si hubiera tenido una marca, por lo tanto sí cumpliría. Pero en este caso, como realmente no, únicamente cumpliría sobre este lado, que sería ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Y por lo tanto sí cumpliría este criterio. En general, podríamos decir que si yo tuviera los tres lados iguales, por consiguiente los ángulos tendrían que ser iguales. Una vez que yo detecte que todos los triángulos, el triángulo es exactamente igual, tanto en lado como ángulos, significa que cumplirían los tres criterios. Pero si tuviera dos nada más, dos lados iguales, simplificaría que cumpliría el primero y el segundo porque dice que son dos lados iguales. Y recordemos que dos lados iguales al juntarse, generan un vértice y eso genera un cierto ángulo. Si estos lados son exactamente iguales, van a generar un ángulo y entonces por consiguiente cumplirían el 1 y el 2. Pero si realmente nada más tenemos un lado igual, obviamente únicamente cumpliría el tercer criterio de congruencia. Ahora realicemos el siguiente ejercicio. Recordemos que los criterios de congruencia son estos. Vamos a copiar y los vamos a pegar en este extremo. Y entonces vamos a analizarlos. ¿Qué criterios son los que realmente cumplen? Si se dan cuenta, como ya lo hemos platicado, son dos lados que me manejan que son exactamente. Este lado con este lado son iguales, este lado con este lado son iguales. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Recordemos que la sumatoria de los triángulos, los ángulos internos de los triángulos deben sumar 180 grados. Para ello, bueno, voy a analizarlo. Este ladito, el opuesto de este lado, si lo vemos así, el opuesto y prolongamos el opuesto de este lado, que debe ser exactamente este, si yo lo detecto, tendría que ser este angulito. Y este angulito me dice que vale 38. Por lo tanto, si yo veo este ángulo, el contrario de este ángulo tendría que ser este, ¿verdad? El 72. Por lo tanto, el contrario de este ángulo significa que aquí tendría que ser 72. Ya una vez que ya detecté en dónde se encuentran los ángulos que realmente tenía como dato, ahora sí voy a complementar el restante. El restante recordemos que es la sumatoria 72 más 38. Obviamente serían 70 más 30, serían 100, serían 110.
La sumatoria de 38 y 72 son 110. Recordemos que la sumatoria interior de los ángulos de cualquier triángulo tienen que ser 180. Por lo tanto, este ángulo tendrá que ser el faltante. Por lo tanto, me quedaría 180 menos 110. Por lo tanto, tendría que ser 70 grados. Por lo tanto, aquí este tendrá que valer 70 grados y por consiguiente, esto también tendrá que valer 70 grados. Por lo tanto, como nada más tenemos dos lados iguales, por lo tanto el primer criterio no lo va a cumplir, porque tienen que ser ¿qué? Exactamente tres lados iguales. Por lo tanto, este lado y este lado sí lo cumple, y este lado con este lado sí lo cumple. Pero este no. Por lo tanto, en automático, este criterio no lo cumple. Por lo tanto, el segundo, obviamente sí lo va a cumplir. ¿Por qué? Dice que deben ser dos lados iguales. Obviamente tengo dos lados iguales. Por consiguiente, fíjense, lado igual y lado igual. Por lo tanto, dice lado, ángulo, lado. Y efectivamente es lo mismo. Lado, ángulo, lado. Por lo tanto, ese criterio lo cumple sin ningún problema. Y también cumpliría el segundo, porque deben ser dos ángulos iguales y con un lado igual. Y entonces lo puedo cumplir porque aquí tengo ángulo, que es este, 38, lado con 2, lado 2 y ángulo 70, ángulo 70. Sí lo cumple. Y también cumpliría en esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque es ángulo, ángulo, lado, lado y ángulo, ángulo. Por lo tanto, también cumpliría. Entonces, en conclusión, ya para terminar, ¿cuándo van a cumplir los criterios de congruencia? Pues es muy sencillo. Si tengo dos lados iguales, significa que va a cumplir dos criterios. Si tengo los tres lados iguales, pues obviamente va a cumplir los tres criterios. Pero si nada más tengo un lado igual, obviamente nada va a cumplir ¿quién? Un criterio. ¿Sale? Pero lo más lógico para poder analizarlos, les recuerdo, es únicamente tener los angulitos y obviamente en función de nuestros lados que tengamos iguales, ir complementando los ángulos interiores de nuestro triángulo para que sea un poco más sencillo ubicar qué lados serían congruentes.